Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21, soy su presentador Alex G. González y hoy quiero hablar de un tema que un amigo me ha sugerido. Pero primero quiero darle las gracias a todos los amigos por suscribirse, por comentar. A veces no me da tiempo a leer todos los comentarios, son muchos comentarios y les agradezco que se tomen el tiempo de ver el video, analizar lo que se dice, comentar. Pero hoy quería traer un tema que me sugirió precisamente un amigo en uno de los comentarios. Y es sobre el tema de la apnea de sueño. La apnea de sueño es por mucho el trastorno más común del sueño. Y no es más que la interrupción de la respiración mientras la persona está durmiendo. Las estadísticas dicen, los estudios dicen que la persona puede tener episodios que duran de 10 a 30 segundos y estos episodios se pueden repetir hasta un total de 400 veces en una noche en los casos severos. Ahora bien, lo que queremos analizar aquí es los tipos de apnea de sueño, cómo identificar la apnea de sueño y qué hacer si sospechas que tienes apnea de sueño o ya te diagnosticaron con apnea de sueño y quieres saber qué puedes hacer para mejorar el estado de la apnea de sueño. Existen varios tipos de apnea de sueño. Está la apnea de sueño central, está la obstructiva y la compleja. La central es cuando hay un daño en el cerebro o en el tallo o en cualquier porción del sistema nervioso central que dificulta la respiración. Esa es la menos común. Es decir, esa es simplemente de un 6 a un 7% de los casos de apnea de sueño. La mayoría de los pacientes, la inmensa mayoría de los pacientes con apnea de sueño, más del 90% de los pacientes con apnea de sueño, padecen de apnea de sueño obstructiva. Es decir, hay algo que le obstruye la respiración mientras duerme. Y está la compleja, que es la combinación de la central con la obstructiva. Ahora bien, aquí en este diagrama yo les quiero presentar para que ustedes vean la diferencia entre un paciente normal cuando respira y un paciente cuando presenta apnea de sueño. ¿Qué pasa con la respiración? En el paciente normal usted ve que el aire entra y el aire está marcado ahí con esa línea, raya azul. Usted ve que aquí el aire entra de manera normal por la boca y por la nariz. Y cuando el aire entra por la boca y por la nariz, se encuentra en la región posterior, lo que se conoce como la faringe, y de la faringe penetra a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Esa es la respiración normal. Ahora, un paciente con apnea de sueño tiene una relajación extrema de los músculos que están aquí alrededor de la faringe. Y esta relajación extrema de los músculos alrededor de la faringe hace que entre la lengua y la faringe obstruya la respiración. Y por eso es que usted ve que el paciente que padece de apnea de sueño ronca demasiado. ¿Qué es el ronquido? Es la relajación de los músculos en esta zona de la cabeza y el cuello. Y esa relajación excesiva es la que crea ese sonido desagradable del paciente con apnea de sueño. Claro, no quiere decir que todos los pacientes que roncan tienen apnea de sueño, pero sí podemos decir que la mayoría de los pacientes que tienen apnea de sueño roncan. Y esa es una de las características de la apnea de sueño, es el ronquido fuerte, ese ronquido molesto, desagradable, que no solamente molesta al que está durmiendo al lado del paciente con apnea de sueño, sino que molesta. A veces hay personas que se despiertan porque sus ronquidos los despierta a ellos. Es decir, hay personas que la misma apnea de sueño, el mismo ronquido los despierta a ellos. Es tan alto, tan incómodo que los despierta a ellos. Entonces, tenemos el ronquido fuerte, tenemos la pausa y las personas que viven con pacientes que padecen de apnea de sueño piensan que se han muerto. Es decir, muchas veces yo me topo personas, pacientes que dicen, no, a veces mi esposo se pone a roncar y a roncar y a roncar y deja de respirar y pienso que se murió.
y tengo que sacudirlo porque pienso que se murió. Eso es muy frecuente, pero que muy frecuente en la apnea de sueño. Ahora, como esta persona no descansa por la noche, no duerme bien por la noche, tuvo una noche bien incómoda, ¿qué pasa? Se pasa el día entonces con somnolencia. Eso se conoce como somnolencia diurna. Se pasa el día dormido y se queda dormido en el trabajo, se queda dormido a veces cuando está hablando con otra persona, se queda dormido a veces hasta caminando, se queda dormido. Y el peor de todo es que se queda dormido conduciendo el auto, manejando el carro, que esta es la parte más peligrosa. Y muchas veces la persona, cuando llegan a la luz roja, dice: voy a cerrar los ojos en la luz roja, y cuando abre los ojos, ya o pasó la luz roja o le están pitando por detrás porque se queda dormido manejando. Y no estamos hablando de esos viajes largos, ¿no? Usted se puede quedar dormido en un viaje largo de 3, 4, 5, usted maneja 5 horas y le da sueño, bueno, para, descansa y echa un sueño y se recupera. No, estamos hablando de personas que se quedan dormidos manejando de su casa a la farmacia, o de su casa a la tienda, al grocery, o a hacer las compras. Es decir, en viajes cortos, viajes de 15, 20 minutos, se queda dormido. ¿Por qué? Porque por la noche no tuvo un sueño reparador. Pobre concentración, irritabilidad, fatiga. Muchas veces se despiertan con dolores de cabeza. La apnea de sueño también produce falta de memoria, cambios en el humor. Y otro aspecto importante es que produce una disminución en el interés sexual. Claro, el sueño no está satisfecho, la persona no está descansada y pierde hasta el interés sexual. Y como dice aquí esta diapositiva, el compañero o compañera de cama o alguien que duerme cerca puede ser la primera persona en darse cuenta del problema. Ahora, ¿qué personas están en lo pudiéramos decir en las zonas de riesgo, con mayor riesgo de padecer de apnea de sueño? Las personas mayores de 60 años. Hay jóvenes también que tienen apnea de sueño. Otra cosa que es un factor de riesgo para la apnea de sueño es el género. Es decir, si usted es de género masculino, tiene más posibilidades de padecer de apnea de sueño que el género femenino. Otro factor de riesgo es el sobrepeso, independientemente de la edad. El sobrepeso, un índice de masa corporal de más de 25 kilogramos por metro cuadrado, que eso ya es sobrepeso. Y ya cuando pasa de 30, es decir, que tiene ya obesidad, la obesidad es un riesgo. Las anormalidades craneofaciales y de las vías aéreas superiores, por ejemplo, personas que tienen la mandíbula pequeña, personas que tienen el cuello muy corto y grueso, eso también es un factor de riesgo para padecer de apnea de sueño. Personas que tienen hipertrofias de las amígdalas o hipertrofia de las adenoides, es decir, cualquier cosa que afecte la vía respiratoria. Otros factores de riesgo son la congestión nasal, fumar, el hábito de fumar, la menopausia. Se dice que las mujeres jóvenes tienen menos oportunidades de padecer, menos chances de padecer de apnea de sueño. Pero una vez que la mujer llega a la menopausia, el ratio, es decir, la proporción entre hombres y mujeres se iguala. Quiere decir que la menopausia es también en las mujeres un factor de riesgo para padecer de apnea de sueño. El uso de narcóticos, el uso de benzodiazepinas, como son el diazepam, cualquiera de estas, el lorazepam, cualquier pan de estos, clorazepóxido también, que es una benzodiazepina, son medicamentos que deprimen el centro respiratorio en el cerebro, en el sistema nervioso central, el centro respiratorio, y hace que la respiración sea más lenta y más superficial, lo que también produce apnea de sueño. También el hipotiroidismo y la enfermedad de ovario poliquístico. ¿Cuáles son las complicaciones una vez que usted padece de apnea de sueño? ¿Cuáles son las complicaciones de la apnea de sueño? Sin ser alarmista, sí quiero decir que la apnea de sueño es una condición letal. Y cuando digo letal, estoy diciendo que es una condición que mata. Y mata no en 1 o 2 días, es decir, mata a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Por las complicaciones que presenta. Las personas con apnea de sueño casi siempre padecen de la presión sanguínea alta, hipertensión arterial, normalmente difícil de controlar. Pueden padecer también de arritmias cardíacas, precisamente por este estado de falta de oxígeno. Se produce un estado de hipoxia con falta de oxígeno. Algunos tipos de cáncer, sobre todo de páncreas y de riñón. Enfermedades renales crónicas,
trastornos cognitivos y de la conducta, es decir, esta apnea de sueño hace también que se acelere la demencia con pérdida del conocimiento, es decir, de la esfera cognitiva. También disminución de la atención, la vigilancia, las concentraciones, la habilidad motora, la memoria verbal y visoespacial se disminuyen enormemente. Produce también enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, especialmente la ateroesclerosis y la arterioesclerosis, ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, enfermedades oculares como el glaucoma. También puede provocar síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2. Si la apnea de sueño ocurre en una embarazada, que de paso el embarazo también es un grupo de riesgo para padecer de apnea de sueño, en las embarazadas puede provocar, favorecer la aparición de diabetes gestacional e hipertensión en el embarazo, lo que se conoce como hipertensión del embarazo, o preeclampsia y eclampsia. Son varios niveles de hipertensión durante el embarazo. Y por supuesto, la mayor complicación, una de las mayores complicaciones es la somnolencia diurna, con una mayor incidencia o una mayor posibilidad de sufrir accidentes de tránsito o laborales, y la impotencia sexual. Muchas veces muchos hombres tienen impotencia sexual. Bueno, una de las causas de impotencia sexual puede ser también la apnea de sueño. Una de ellas, no es la única, una de ellas. Y en el caso de las mujeres, una disminución en el apetito sexual. Todas estas complicaciones son fuertes, son válidas, pero yo quería enfatizar en posiblemente la complicación más severa de la apnea de sueño, y es la inflamación crónica. Es decir, ¿qué tenemos en la apnea de sueño? Tenemos episodios donde disminuye la entrada de oxígeno al cuerpo. Esto se conoce como hipoxia. Disminuye la entrada de oxígeno al cuerpo. El cuerpo interpreta eso como un estímulo negativo con efectos nocivos, y se dispara lo que se conoce como este fenómeno de lucha o huida, fight or flight, que está controlado por el sistema autónomo, es decir, the autonomic nervous system, el sistema nervioso autonómico, que hace que el sistema simpático, sympathetic nervous system, el sistema nervioso simpático, comience a descargar todos los neurotransmisores, las catecolaminas y un sistema hormonal que produce inflamación general en el cuerpo. Y esto es importante. Yo quisiera que si ustedes padecen de apnea de sueño o conocen a alguien que padece de sueño, que lo prevengan de este tipo de situaciones. La apnea de sueño es peligrosa por esta inflamación crónica que desencadena. ¿Y qué pasa cuando el sistema simpático se activa de manera abrupta, como lo hace durante la apnea de sueño? Bueno, sube la presión. Normalmente en el sueño la presión baja. Bueno, a estas personas les sube la presión mientras está dormida. La frecuencia cardíaca aumenta, y la persona tiene que despertarse 1, 2, 3 veces. A veces se despierta hasta 4 o 5 veces porque no puede respirar. Entonces, estos ciclos de falta de oxígeno, se dispara el sistema simpático y se vuelve a faltar el oxígeno, la persona se despierta, se dispara el sistema simpático nuevamente, hace que se produzca la inflamación crónica, produce ateroesclerosis, que no es más que la acumulación de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos, por supuesto que aumenta el riesgo de padecer de infartos o de enfermedades cerebrovasculares. Y la inflamación crónica también daña el balance hormonal, con una disfunción del páncreas, provocando resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Ahora bien, cuando una persona sospecha que tiene apnea de sueño, lo primero que tiene que hacer es ir a ver a un médico, a un profesional. Esto no es algo que se diagnostica en la casa. Esto no es algo que usted puede comprobar en su casa, en el hogar. Esto hay que ir a un médico, hay que ver a un profesional. Y por supuesto el médico le va a hacer su historia clínica, le va a preguntar sobre sus antecedentes familiares, le va a hacer un examen físico general y de las vías aéreas, y le va a mandar un estudio especial que se conoce como la polisomnografía, que no es más que un estudio del sueño. ¿Cómo se hace el estudio del sueño? Bueno, usted lo llevan a un lugar
le conectan varios equipos, lo ponen a dormir unas horas, es un lugar especializado dedicado única y exclusivamente al estudio del sueño, y después de una interpretación de los resultados, el facultativo le va a decir si padece o no de apnea de sueño. Y también es importante ver al médico para descartar cuáles son o pudieran ser las causas que producen la apnea de sueño, porque pueden ser causas totalmente reversibles, que usted trata la causa y desaparece la apnea de sueño. Después que usted es diagnosticado con apnea de sueño, venimos al tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de la apnea de sueño? Casi siempre se trata, si no es muy severo, se trata conservadoramente. Es decir, se le manda al paciente, por sobre todas las cosas, a perder peso, porque la obesidad es por sí sola el mayor factor de riesgo para la apnea de sueño. Se le manda al paciente a perder peso. Es decir, pérdida de peso es el pilar número 1 del tratamiento de las personas con apnea de sueño. Se les recomienda también al paciente abstenerse de tabaco, cigarro, fumar y del alcohol, porque esas cosas también producen relajación de los músculos de la faringe. Se les recomienda una buena higiene del sueño, es decir, se dan recomendaciones de no comer antes de dormirse, cuando la persona vaya a dormir, que vaya estrictamente a dormir. No estar viendo el teléfono, ni viendo la computadora, ni viendo televisión, no es dormir con las luces apagadas para permitir que la glándula pineal libere melatonina en un cuarto oscuro con silencio y la persona pueda dormir las horas recomendables de acuerdo a su edad, que casi siempre ya en los adultos es de 8 a 9 horas diarias. Se le recomienda también al paciente practicar ejercicio físico para mejorar la capacidad corporal, la resistencia del cuerpo y por supuesto, como siempre se les dice a los pacientes, una higiene no solamente del sueño y de ejercicio físico, sino también una dieta saludable para disminuir los marcadores inflamatorios. Después del tratamiento conservador o junto con el tratamiento conservador, a los pacientes se les recomienda lo que se conoce como la mascarita de dormir, que no es más que el CPAP. CPAP viene del inglés y significa Continuous Positive Airway Pressure, es decir, presión continua positiva. Es decir, esta mascarita se pone y lo que hace es presionar el aire para dilatar las vías aéreas y que el aire pueda llegar efectivamente a los pulmones. Y así se previene lo que se conoce como el estado de hipoxia durante la apnea de sueño. Es decir, esta máscara evita que a usted le disminuya los niveles de oxígeno durante el sueño. Y no solamente eso, sino que al dilatar las vías aéreas superiores con la presión positiva de aire, mejora la respiración y evita ese ronquido incómodo que molesta no solamente a las personas que están alrededor, sino también al individuo. Hay personas que el CPAP no les resuelve la apnea de sueño, entonces hay que recurrir a un tratamiento quirúrgico. Si, por ejemplo, hay afección de las amígdalas, pues remover las amígdalas. Si hay afección de las adenoides, remover las adenoides. Hay una cirugía también que es el avance maxilar o mandibular, que consiste en mover las mandíbulas, o ya sea el maxilar o la mandíbula hacia adelante, para agrandar la vía aérea superior. Hay personas incluso que la apnea de sueño es tan severa que requieren traqueostomía. Claro, la traqueostomía también depende de la causa de la apnea de sueño, de lo que produce la hipoxia mientras el paciente está durmiendo. La traqueostomía no es más que abrir un orificio aquí en la tráquea y poner una cánula para que el paciente respire a través de esa cánula. Puede ser con asistencia ventilatoria o sin asistencia de ventilación. Pero bueno, esos son ya los casos severos. La mayoría de los pacientes con apnea de sueño resuelven con el tratamiento conservador. Es decir, si un paciente padece apnea de sueño y pierde peso, deja el alcohol, deja el cigarro, mantiene una dieta saludable, practica ejercicio físico, normalmente no tiene por qué pasar a la mascarita. Sí, pero bueno, hay que tener voluntad para hacer esas medidas conservadoras. Muchas veces la persona no tiene la voluntad de hacer las medidas conservadoras y pasa directamente a la mascarita. Bueno, eso es opción del paciente con su médico y eso lo debe discutir cada individuo que conoce sus intimidades con su médico de cabecera.
Pues bien, amigos, este es el tema que tenía preparado para hoy. Gracias por suscribirse a mi canal, gracias por ver estos videos, gracias por compartirlos. Y si no se ha suscrito, le sugiero que lo haga para que se mantenga actualizado sobre temas de salud que son, por supuesto, muy importantes para nosotros como individuos. Y como siempre les digo, no tome ninguna decisión médica sin antes consultar a un profesional.